Buenas tardes, mi nombre es Franco Llovera y voy a presentar en los próximos 45 minutos una comunicación, una clase que versa sobre economía circular y en concreto sobre la manera de hacer lo más virtuosa posible la gestión circular de la materia orgánica, que como sabéis es una parte importante de los residuos que generamos. Lo vamos a plantear en los términos tanto de la recirculación de la materia orgánica. Normalmente revierte en forma de alimentos, es decir, sirva para alimentar a la tierra que nos alimenta. Vamos a ver algunas cuestiones clave del metabolismo campo-ciudad o urbano-rurales y algunas de las condiciones que aconsejan hacer sistemas lo más virtuosos y locales posibles para que los ciclos del carbono sean más eficientes, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y capturando también carbono en los suelos, aumentando a la vez la fertilidad de la tierra. Vamos a hablar también del agrocompostaje, que sería una de las líneas en concreto en la que estamos trabajando desde la Asociación Economías Bioregionales, de la que soy parte trabajo desde hace varios años, socio fundador con otras compañeras, y que se está dedicando a llevar a cabo estudios, investigación, acción, la medida de lo posible participada, animando a que las administraciones locales o los gobiernos regionales exploren estas máximas eficiencias en temas de ciclos del carbono en concreto y en general de diferentes residuos o subproductos que se generan en nuestra actividad económica. El referente de todo esto, en términos normativos al menos, es el paquete de economía circular, que va a obligar a todos los productores de bienes o servicios a reflexionar en torno a cuáles son los mecanismos más eficientes para conseguir que una materia prima que se incorpora al mercado y a las cadenas, en lugar de convertirse en residuo, entre de nuevo el sistema en forma de materia secunda, que es como le llamamos una materia secundaria, que ha dado una segunda vuelta, una tercera, cuando desde la Comisión Europea estuvieron estudiando cuál podía ser el impacto de este paquete de economía circular aprobado en el año 2018 en la economía de la Unión Europea. Se planteó que el aumento de un 50% de la economía circular nos debemos situar en el entorno del 20%, tal vez un poco menos, depende de los países de la Unión y de quién esté llevando a cabo los informes. Si llegáramos hasta un 50% de la economía circular en la Unión Europea, conseguiríamos que el Producto Interior Bruto creciera un 1%. Podremos discutir si el Producto Interior Bruto es o no el indicador adecuado, pero a día de hoy es el indicador fundamental en cualquiera de las disciplinas económicas y de las escuelas económicas. Un 1% significa el doble de lo que se espera crecer este año y la mitad de lo que se crecía antes de la crisis del COVID. Estamos hablando de que la mitad del crecimiento en condiciones normales en la Unión Europea puede venir de una eficiente reincorporación de los residuos como materia secunda para un nuevo ciclo de vida. Esto es especialmente relevante si lo comparamos con las estimaciones que la Comisión Europea pueda hacer de los tratados de libre comercio con Canadá, con Estados Unidos, en los que se estima que el crecimiento del Producto Interior Bruto de la Unión Europea con estos tratados de libre comercio, desde los librecambismos y las tendencias más liberales, se situaría en medio punto. Es decir, la economía circular puede generar el doble de crecimiento que las políticas más liberalizadoras de mercados. Y esto es un punto de objetividad que deberán tener en cuenta nuestros políticos a la hora de diseñar cuáles son las estrategias de desarrollo de la próxima década, que va a ser ciertamente crítica. Hecho esta presentación del paquete de economía circular, que se va a desarrollar en diferentes directivas, aproximadamente 7 para diferentes fracciones de residuos, hay que reconocer que con unos planteamientos teóricos magníficos que vienen de la ecología industrial, del factor 4x4, que algunos conoceréis, del movimiento ecologista industrial de hace ya prácticamente 20 y pico años, se está hablando de rediseñar, de repensar y sobre eso, sobre lo que va a versar. El repensar con la máxima eficiencia los ciclos de la materia orgánica en los próximos minutos. Sin embargo, los objetivos de reciclado, de recirculación, son muy modestos en el paquete de economía circular. Realmente, a juicio de muchos, excesivamente modestos. Y aunque no sea cuestión del paquete, es importante como marco de referencia inicial,
el que tengamos en cuenta que el 31 de diciembre del año 2023, por una directiva que aún no estaba en el paquete y se traspuso una ley de obligatorio cumplimiento en todos los estados de la Unión, de la transposición, el 31 de diciembre de 2023 tendremos que sí o sí hacer una recogida separada y un reciclaje de la materia orgánica. Si la mayoría de los que seguís esta clase, las personas que seguís esta conferencia, estáis en Castilla-León, Castilla-León no tiene prácticamente ningún caso, salvo muy excepcionales, de tratamiento separado de la materia orgánica recogida de modo selectivo. Por lo que estamos hablando de 2 años prácticamente, supone un reto monumental, probablemente uno de los mayores retos a los que tendremos que hacer frente a lo largo de esta legislatura. Cuando hablamos de residuos, hay 2 grandes ciclos de economía circular. El ciclo biológico, que supone aproximadamente el 50% de los residuos que generamos, un poco menos, en los entornos urbanos, vamos a centrarnos en lo urbano, y aproximadamente el otro 50% son el resto de las fracciones, plásticos, sean o no envases y embalajes, vidrio, papel y cartón, los RAE, residuos eléctricos y electrónicos, los voluminosos, etcétera. Así que estamos hablando del 50%, de repensar el 50% de los residuos que se generan en los entornos urbanos. Por otro lado, creo que a estas alturas es indispensable tener en cuenta cuáles son los impactos que generan nuestros modos de vida. El planeta en su conjunto es un estudio que tiene ya también más de una década del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, nos plantea que los principales retos a los que tendrá que hacer frente el planeta van a tener que ver con, por un lado, la erosión de la biodiversidad y los desequilibrios ecosistémicos que afectarán no solo al ecosistema entendido como el lugar de proximidad en el que vivimos, sino la reducción de la biodiversidad va a afectar también a los equilibrios planetarios, a una pérdida de la información genética disponible para diferentes investigaciones y aplicaciones médicas y seguramente va a reducir la resiliencia del conjunto del metabolismo planetario. Por otro lado, veis aquí debajo también, están en rojo la biodiversidad y otros 2 de los aspectos que están en una situación más delicada para el conjunto del planeta, en rojo dentro del semáforo que llevaron a cabo de los límites planetarios desde esta fundación sueca, los ciclos del fósforo y del nitrógeno. La agricultura especialmente ha utilizado de un modo indiscriminado, muy barato en términos de costes económicos, pero muy caro en términos de costes ambientales y ecológicos para el conjunto del planeta, fertilizantes de síntesis que vienen de actividades mineras en el fósforo, que vienen de la captura y la fijación mediante sistemas como el Robert Bosch, de fijación de nitrógeno atmosférico para aplicarlo en la agricultura. Sin nitrógeno, fósforo y potasio no habría abonos de síntesis y están contaminando no solamente los acuíferos y llegan a los océanos eutrofizando y aumentando, reduciendo la biodiversidad de los microorganismos y del conjunto de los ecosistemas oceánicos, también está afectando de una manera muy importante el nitrógeno cuando lo aplican como fertilizante a las emisiones de gases de efecto invernadero a través del óxido nitroso, cuando se combina con el oxígeno en los volteos de las labores del secano castellano, la materia orgánica se oxida y especialmente los nitratos de síntesis generando emisiones de óxido nitroso que son del orden de 200, dependiendo de las fuentes, algo más de 200 veces más efecto invernadero que el propio carbono. Tercer lugar, aproximadamente cuarto lugar de los principales problemas ambientales estaría el cambio climático. Y de lo que vamos a tratar precisamente en esta charla es lo que Max Neff, el economista alternativo chileno que recibió el Premio Nobel Alternativo, planteó como un satisfactor sinérgico. Vamos a trabajar una línea en torno a la economía circular de la materia orgánica que nos va a permitir simultáneamente aumentar la biodiversidad a través de lo que serían las herramientas de la agroecología, aumentar el número de especies, aumentar la cobertura vegetal, aportar materia orgánica a los suelos, y esta es una de las claves del compostaje. El compostaje es un inoculador de biodiversidad microbiana en los suelos. Esta aplicación de materia orgánica en suelo nos va a permitir también reducir la necesidad del fósforo y nitrógeno de síntesis y a la vez el compost tiene la capacidad de capturar, de quelar estos fertilizantes si se han aplicado de síntesis,
para liberarlos a través del diálogo que las micorrizas, hongos y las raíces de las plantas establecen para garantizar que están inmovilizados y a disposición, sin embargo, dentro de las estructuras húmicas para las plantas. Y finalmente veremos a lo largo de estos minutos que el tercero de los satisfactores sinérgicos que tiene el enfoque de la materia orgánica circular y del compostaje es que el compost aplicado en suelo actúa como un efecto captura de carbono, como un sumidero de carbono. Como veremos, los diseños de ciclos virtuosos de la materia orgánica actúan como sumideros netos de carbono en los suelos. Vamos a intentar enfocarlo desde dos puntos de vista en los próximos minutos. Por un lado, desde el punto de vista de lo que significa un paradigma de la agroecología, el aprovechamiento, el conocimiento y aprovechamiento de los ciclos naturales al máximo posible, frente a un modelo de desarrollo que podríamos denominar agrotecnológico, que es el que hemos venido conociendo con esos fertilizantes de síntesis, intensivo en maquinaria, etc. En esta imagen lo que vemos es dos ejemplos teóricos de flujos metabólicos en un sistema agrotecnológico en el que la sociedad requiere altos inputs energéticos con relativamente baja eficiencia energética para suministrar, aquí veis la flecha en rojo, una gran cantidad de energía y de materia a la agricultura, a la tierra, que luego produce a su vez los alimentos que llegarán a la ciudad. En el modelo agroecológico lo que vamos a tener son sistemas de bajos inputs y de alta eficiencia energética y tecnológica. Como veis, la flecha roja es muy inferior porque suple la entrada de insumos externos y de inputs externos al propio sistema territorial con un mayor volumen de entrada de residuos, de subproductos que salen de la actividad agraria y pecuaria que se reincorporan al suelo. En este caso, sustituimos la aplicación de materia orgánica, que se puede ir como un vertido, que puede hacer una muy mala gestión, sustituyendo con esos inputs de tipo tecnológico frente al reciclado de los orgánicos. En esta imagen falta algo, no sé si os habéis dado cuenta, cuando entra a la ciudad, la cantidad de materia orgánica, alimentos que entran a los sistemas, a la sociedad, es mucho más ancha que en los agroecológicos, porque se ha generado bastante más desperdicio que no siempre ha ido a sus funciones o sus posibilidades óptimas. De lo que no nos habla este dibujo, bastante técnico por otro lado, es de qué hacemos con los residuos orgánicos que saca la sociedad. Con lo que normalmente cuando se enfocan los sistemas, los metabolismos, cuando se enfocan los sistemas alimentarios, no se están considerando los residuos como parte de una salida y nuestro objetivo es la recirculación de esa materia orgánica que supone aproximadamente el entorno de 170 kilogramos por habitante y año, en la media que nos da el Ministerio en el caso de España. Dentro de esta división entre lo agroecológico y lo agrotecnológico, creo que es importante que tengamos en cuenta que se está produciendo una partición en el disco duro de lo que es la ciencia. Igual que tenemos dos hemisferios cerebrales, en el hemisferio izquierdo tenemos una mayor capacidad analítica y procedimental, en el hemisferio derecho tenemos más capacidad artística y relacional, más social, y el primero es más tecnológico, científico, numérico, cuantitativo, el otro es más cualitativo. Creo que la diferencia entre lo agroecológico como mirada y lo agrotecnológico radica precisamente en que enviramos la producción de alimentos o de cualquier otro bien, pero en particular de alimentos desde un punto de vista de mayor intensidad tecnológica y financiera cuando estamos utilizando el hemisferio izquierdo y las nuevas tendencias en la agricultura es inteligente, se le llama, y en el hemisferio derecho cuando lo que vamos a hacer es pensar las relaciones para que en la proximidad sean más eficientes los flujos. Aquí podríamos hablar en términos de bioeconomía circular, desde el hemisferio izquierdo, las tendencias, por otro lado, imprescindibles para sustituir los plásticos derivados de los hidrocarburos fósiles por
bioplásticos a través del ácido láctico, el PLA como una de las nuevas tendencias plásticas, la generación de biocombustibles, sobre todo especialmente a partir de residuos, no tanto de cultivos, serían algunas de las líneas de investigación. En las de baja intensidad de capital tecnológico, financiero también, nos encontraríamos con la tendencia a la que le llamaremos el agrocompostaje, y es cuando los residuos se los queda un agricultor en proximidad que apenas con un tractor o una pequeña volteadora los reincorpora directamente en su finca con recorridos mínimos, pero con altas eficiencias económicas, mucho mayores seguramente que los sistemas de altísimas inversiones, como luego espero que nos dé tiempo de ver, pero estamos estudiando cuáles serían los costes de la gestión de residuos con modalidades distintas, y la más eficiente, la de menores costes, también tiene menos valor añadido, es el agrocompostaje local, donde un agricultor se hace cargo de los residuos de su entorno urbano para alimentar a la tierra que nos alimenta. Hay situaciones de aprovechamiento de esta economía circular de la materia orgánica de intensidad media, como son la biodigestión anaerobia, donde aprovechamos, ya que tenemos un residuo, para en condiciones de ausencia de oxígeno producir metano, es decir, en lugar de generar CO2 produciremos CH4 ante la ausencia de oxígeno, y el biogás lo podremos utilizar como una fuente de energía, de calor o incluso de electricidad, u otras tecnologías no demasiado complicadas, pero que todavía están en investigación, como el larvicompostaje, que es convertir los residuos urbanos de todo tipo, hasta incluso podrían ser las excretas humanas, en fuente de alimentación para la mosca soldado, un insecto que tiene una altísima capacidad de producir proteínas como ningún otro de los vertebrados que estamos acostumbrados a comer, o plantas, más que la carne de vacuno, en fin, el doble incluso. El larvicompostaje sería una técnica intermedia en la que no hará falta grandísimas inversiones y que está ahora mismo en un proceso de investigación y desarrollo. La biodigestión está ampliamente estudiada, pero tenemos dificultad de acceso a inversiones, a financiación para poder invertir en muchas de las fincas. Esta es la realidad. Por eso, ante esa realidad de que las tecnologías de tipo medio no acaban de funcionar, nos planteamos el tener muy en cuenta bajar los costes de gestión de los residuos y plantearnos con modalidades de baja intensidad como las del agrocompostaje. De hecho, estos dos hemisferios cognitivos alimentarios podríamos representarlos en dos tendencias opuestas, por si queréis curiosear en ambas. Por un lado tendríamos la agricultura inteligente, que estaría en torno a una figura, por ejemplo, como GAXA, un organismo que agrupa investigadores, industrias y grandes agricultores en el planeta, que hace muy eficiente lobby ante la FAO, por ejemplo, la Comisión Europea, y que, por cierto, este tipo de líneas de hemisferio izquierdo se están llevando el 95% de los recursos de investigación del Programa Europeo de Investigaciones para el Sector Agroalimentario hasta hace apenas un año. Veremos qué ocurre después del Green Deal y el reglamento este de la granja a la mesa. En el otro hemisferio, en el derecho, el enfoque más avanzado que podemos identificar es lo que se llaman los biodistritos. Son espacios donde se busca la inteligencia territorial, la máxima eficiencia en las interrelaciones entre el agricultor y los consumidores de proximidad. Pueden ser a través de colectividades, residencias, mercados, mercadillos, sistemas como la CSA, ¿no?, que tenéis una en Burgos, de las más potentes que hay en toda España. Son dos modalidades completamente extremas, y a lo largo de la próxima década iremos viendo y tendremos que ser capaces de evaluar las eficiencias de las dos. Esperemos que se equilibre el reparto en investigación para estas dos dimensiones distintas, porque, como ya os he dicho, el 95%, más del 95% de los programas marcos de investigación se ha ido a sistemas alimentarios intensivos en capital financiero e intensivos en tecnología, respecto a aquellos que lo que requieren es repensar los ciclos y aprovechando recursos que ya existen en el territorio. Las relaciones campo-ciudad han variado mucho a lo largo de las últimas décadas, desde aquellos momentos en los 60 en la que la ciudad importaba población e importaba alimentos, exportando residuos y creciendo esas ciudades, esas metrópolis. Nos encontramos ahora en un momento en el que las ciudades tienen una cierta crisis, no solamente
de la actividad industrial, sino también de la actividad de servicios. El COVID nos ha dejado en una situación muy delicada, también la restauración y el turismo. Y tenemos unas bolsas de desempleo urbano importantes que tendremos que pensar también cómo podemos buscarles una alternativa. Y pensamos que una de las salidas laborales se encuentra precisamente en el aprovechamiento de las superficies escasamente aprovechadas o mal empleadas, marginales, que no son útiles desde el punto de vista de la agricultura convencional, pero que desde los planteamientos agroecológicos pueden permitir rearticular sistemas alimentarios de proximidad, de manera que un agricultor se pueda llevar o recibir los residuos a 10, 15, 20 kilómetros de Burgos que genera la ciudad y suministrar a la ciudad alimentos frescos de temporada, una mayor cantidad de hortalizas o de frutas, reduciendo la dependencia de los suministros que puedan venir de otros lugares de la península ibérica, de Europa o del mundo. Lo que parece evidente es que es un nicho de empleo esta mirada de economía circular. No solamente es una cuestión de eficiencia económica y ecológica, como se plantea en los primeros minutos, sino que también va a implicar una componente de oportunidades sociales a través de diferentes estrategias, como los bancos de tierras, que llevamos algún tiempo trabajando, y estrategias para que puedan permitir el acceso a la tierra a personas de entornos urbanos que no tienen ni los conocimientos, requieren formación, pero tampoco la confianza de los propietarios de rústica como para que se dediquen a hacer experimentos de baja intensidad tecnológica cuando la tendencia es a tractores cada vez más potentes. Cuando hablamos de ciclos virtuosos utilizamos el término, porque el movimiento ecologista anglosajón, británico particularmente, habla de ciclos virtuosos cuando realmente el flujo de lo que sale de un hogar, en el entorno de ese propio hogar, las diferentes salidas o outputs que tenemos desde las excretas humanas a través de sistemas de ecosaneamientos, que hay bastante investigación y desarrollo, todavía no ha llegado a mercado apenas en nuestras latitudes. Las excretas tendremos en algún momento de esta década que mirarles a la cara. Los residuos orgánicos, que como ya os he comentado, de aquí al año 23 nuestros municipios tendrán que ver qué hacen con ellos, y la solución mayoritaria va a ser tratamientos centralizados en grandes plantas, gestionadas desde el punto de vista de las grandes constructoras, y un sistema muy tradicional centralizado que no genera calidad suficiente como para que sea después aplicado en agricultura ecológica, particularmente. En convencional probablemente sí que se consiga aplicar, pero no en agricultura ecológica, que tiene unos estándares de calidad de lo que llamaríamos nivel A, con bajísima presencia de trazas de metales pesados. Y luego también el aprovechamiento de los residuos ganaderos y agrícolas. De hecho, una de las claves del compostaje va a ser mezclar diferentes tipos de residuos. Es una profesión cargada de futuro, el manejo del compost, la comunicación a la ciudadanía sobre cómo tendrán que separar los residuos y el establecimiento de composteras comunitarias en parques, jardines, barrios de nuestras ciudades, para que la gente le pierda el miedo a ese olor a basura y se den cuenta que un adecuado tratamiento en condiciones de oxígeno, un compostaje, puede permitir una gestión que, después de aprenderla en parques y jardines, seguramente la ciudadanía entenderá que es mejor que se lleve a un agricultor a 15 kilómetros de nuestra ciudad que se lleve a una gran planta que puede estar, en el caso de Burgos, imaginaros Miranda de Ebro o Aranda, teniendo que llevar una planta centralizada en el entorno de la ciudad. Estamos hablando de reducir distancias de transporte. Los residuos tienen una gran cantidad del peso que se corresponde con el agua, y hay campos de... Esos son los ciclos virtuosos, campos de mejora en la eficiencia que tienen que ver con reaproximar los ciclos, producir compost y alimentar a la tierra para que nos produzca pues, los diferentes cultivos y productos que de nuevo se incorporan al hogar, haciéndolo del modo lo más local y lo más eficiente posible. La agroecología, además, no solamente plantea el cierre de ciclos en el hogar, porque prácticamente este dibujo está hecho para que sea en el hogar. El sistema urbano, lo que vamos a plantearnos es esta virtuosidad, llevarla a agricultores de proximidad que nos acerquen la materia orgánica, los alimentos a casa, a través de los mercadillos de agricultor de venta directa, semanales o mensuales en diferentes lugares de las ciudades, algunos puestos en los mercados de abastos, los grupos de consumo, el suministro a las colectividades, a colegios,
etcétera, es una de las líneas, y podrían ser ellos mismos los que recibieran la materia orgánica actuando como virtuosos ciclos del carbono, que como veréis, estas modalidades, después lo veremos, permiten hacer una captura neta de carbono en los suelos, reduciendo las distancias y aplicando toda la materia orgánica en el suelo para producir alimentos ecológicos de proximidad. Actuaría como un sumidero neto de carbono. Para que os hagáis una idea introductoria, los sistemas normales de gestión de residuos en Cataluña, que llevan mucho tiempo ya tratando la materia orgánica de un modo separado, el reto que tenemos nosotros a corto plazo, ellos lo abordaron ya hace más de 10 años en Cataluña, y reconoce la Agencia Catalana del Cambio Climático y la Agencia Catalana de Residuos que una tonelada de bioresiduos en una planta centralizada emite aproximadamente una media tonelada de gases de efecto invernadero. Puede ser más, vamos a quedarnos en media tonelada. Los estudios que estamos haciendo de máxima eficiencia en estos ciclos virtuosos de proximidad nos permitiría por cada tonelada de bioresiduos capturar 200 kilos de carbono. Ahora mismo, como sabéis, España está comprando derecho de emisiones a Polonia cada varios años, con presupuestos de más de 100 millones cada 3 años aproximadamente, en torno de 30 millones al año, en derechos de emisión de carbono que se fija en los bosques boreales del norte de Europa. Podríamos estar derivando recursos no solamente económicos a un sector agrario en una situación complicada, cuando menos, sino derivando materia orgánica a nuestros suelos. Eso es parte de la agenda que nos planteamos. Desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, el sector de residuos es el menos eficiente de todos ellos. Aquí veis en términos de porcentajes sobre el año 90, la energía, la agricultura, sectores industriales de diferente tipo, a partir de la crisis de 2007-2008, comenzaron a mejorar mucho la eficiencia energética y, por lo tanto, también la eficiencia carbónica, y es el sector de residuos el que ha mejorado menos. Pues porque a un residuo se le presta menos atención, cuando lo gestionan los ayuntamientos no tienen una fachada, digamos, de venta, como pueda ocurrir con el caso de las actividades industriales o de energía, que enseguida han entendido el mensaje de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El sector de residuos está en una situación bastante atrasada. Por otro lado, cuando analizamos cuáles son las fracciones de estos 170 y pico kilos que generamos por habitante y año en España de bioresiduos, habría 3 subfracciones de la orgánica. Por un lado, los residuos de comida, que sobre todo serán almidones, ¿verdad? Los restos de las peladuras, patatas, algo de frutas, azúcares no demasiado complejos. Por otro lado, tendremos los residuos de la otoñada, las hojas secas, y de los desbroces durante la primavera y principios del verano para prevención de incendios o para dejar adecentados parques y jardines, que serían sobre todo de tipo celulósico. Y finalmente tendremos los residuos de poda, que en algunos lugares, con muchas zonas verdes, son un verdadero reto de gestión. A día de hoy, estas fracciones van por separado o van a vertedero. En la mayor parte de los casos en Castilla y León y en la mayor parte del centro y sur de España, estas fracciones por separado van a vertedero. Pero estas 3 fracciones, en las proporciones en las que de media generan nuestras ciudades, son precisamente las que necesitamos para cocinar en condiciones adecuadas, porque compostar en última instancia es un cocinado de los residuos, igual que cuando hacemos un cocido establecemos la proporción entre garbanzos, patatas, diferentes hortalizas, carnes. Cuando mezclamos en sus adecuadas proporciones estos bioresiduos que se generan en nuestras ciudades y que son todas ellas competencia por la ley de residuos y por la ley de bases de régimen local, son competencia de los ayuntamientos, se mezclan adecuadamente, se producirían las condiciones para que los microorganismos eleven la temperatura de la pila quemando el azúcar y acaben generando, como ahora veremos, esas estructuras finales del compost, que son las sustancias húmicas, que tienen una grandísima capacidad de fertilización y que en los polímeros más grandes tienen también una gran capacidad de captura de carbono cuando perduran aproximadamente más de 100 años, que es la frontera que establece el panel intergubernamental de cambio climático. Así que podemos cocinar nuestros residuos de un modo mucho más eficiente y hacerlo en manos de los
agricultores, porque todas estas fracciones salen de nuestras ciudades. El Ministerio hace años ya que reconoció esta circularidad de la materia orgánica y se planteó un ciclo cerrado en el que pondríamos un contenedor marrón, unas bolsas que pueden ser, esperemos, biodegradables, un gran contenedor, un gran camión de recogida, una gran planta centralizada, producir compost, vendérselo al agricultor que lo aplicara y que produjera los alimentos. La realidad es que este sistema es puramente ficticio, porque el mercado de compost tiene precios que jamás harán interesante que el agricultor compre a estas grandes plantas centralizadas el compost. La solución que han descubierto en algunos lugares, como en Austria, es pasarle la materia orgánica al agricultor, pagarle porque la gestione menos de los costes que tienen los sistemas de tratamiento centralizado y de recogida centralizadora en grandes centros provinciales, diciéndole que no lo puede vender y que lo tiene que aplicar en los suelos. El compost tiene un precio más caro de los fertilizantes de síntesis todavía, compost de baja calidad. Cuando uno se hace el compost a sí mismo, no es lo mismo un queso artesano, ¿verdad? Queso de pastor, que un queso que se ha realizado de modo industrial. Exactamente lo mismo ocurre con la materia orgánica compostada. Con lo que este ciclo, el problema que tiene es que no se vende fácilmente el compost y que por otro lado se está importando compost, lógicamente, de China a precios que tumbarían cualquier posibilidad de que los agricultores lo vendieran, saturando todavía más los mercados. Aquí tenéis los costes que se estiman para cada uno de los sistemas. Si realmente consiguiéramos, como plantea el Ministerio, que en los hogares hubiera un compostaje comunitario o doméstico de pequeña escala sin tener que incurrir en transporte, estaríamos hablando de en torno de hasta 50 euros el coste por tonelada. Si nos vamos a los sistemas centralizados, en torno a 200. Hay lugares donde los plantean llegar a 150 en Castilla y León, pero la realidad es que si analizamos el caso de Vizcaya, donde ya hay una recogida también selectiva de la materia orgánica, el total de los costes del tratamiento centralizado de la materia orgánica se sitúa cerca de los 300 euros por tonelada. El agrocompostaje lo que plantea es una escala intermedia con unos costes que se situarían en el orden de los 100 euros por tonelada. La mitad aproximadamente en transporte, distancias menores que grandes plantas, y por otro lado unos 50 euros por tonelada que trataran los agricultores, con lo que tendrían además una renta complementaria y la obligación de aplicar la materia orgánica en suelo. Solamente se le daría la materia orgánica que se corresponda con su demanda de materia orgánica, que es relativamente fácil de establecer y de estudiar. Eso es lo que hicieron en Austria hace ya 20 años, donde, como veis, no es una gran planta centralizada. Imaginaros cuál es el diseño en el caso de Burgos, una planta en el entorno de la ciudad. En el caso de Austria, es una oferta a los agricultores, ganaderos, profesionales industriales del sector alimentario que tienen de suyo residuos orgánicos en sus actividades industriales, a los que se les ofrece a 50 euros tonelada que se queden con los residuos urbanos. Y como veis, no está diseñado de un modo vertical, sino que es la propia demanda y la oferta la que juega a establecer los puntos en el entorno de las ciudades donde se está llevando descentralizadamente el tratamiento de la materia orgánica. El tratamiento de la materia orgánica creo que es interesante que entendamos cómo funciona, porque en el fondo nuestro organismo se parece mucho a una compostera. En la compostera solemos utilizar tres fases en el compostaje, una fase más bien ácida, donde enseguida subirá la temperatura, una segunda fase donde se produce una maduración, los colores ya son más oscuros, las temperaturas han bajado de las máximas de hasta 60 o 70 grados, y una fase de afinado donde los hongos llevan a cabo una actividad en la que anabolizan sustancias. Igual que nosotros, nuestro sistema digestivo tiene tres fases: la entrada desde la boca al estómago, el intestino delgado, donde son las enzimas las que aprovechan los recursos, y un intestino grueso, por cierto, lleno de microorganismos, muchos de ellos idénticos a los que intervienen en el compostaje, que acaban de asimilar las sustancias, producir la fermentación de las celulosas o de las fibras que llamamos al alimentarnos, que no han podido ser asimiladas por nuestro organismo, acaban de serlo, produciendo bienestar, que ya sabéis que hay una gran correlación entre la diversidad del microbioma en el intestino y la salud, incluso a través del nervio vago. Una parte importante
de las hormonas, de nuestro sistema endocrino, depende de hormonas que se están generando sorprendentemente por parte de nuestras bacterias. Así, por ejemplo, la serotonina, un 80% de la serotonina que circula por nuestro organismo ha sido generada en el intestino grueso, no no directamente en nuestro sistema endocrino. Cuando nosotros ingerimos, nuestro resultado de la alimentación es la producción de las proteínas, aminoácidos y proteínas, que son las que integran la piel, el pelo, en fin, la mayor parte de nuestro organismo está fundamentado en estructuras de tipo proteico. Cuando alimentamos una compostera, ese metabolismo genera finalmente unas estructuras que son las sustancias húmicas. Pueden ser ácidos húmicos, si se suman ácidos húmicos, igual que la suma de aminoácidos da proteínas, la suma de ácidos húmicos da lugar a las huminas, que son muy estables en suelo y que retienen los nutrientes y dialogan a través de los hongos con las plantas para trasladar la fertilidad. Entonces, como os dais cuenta, es muy intuitivo entender cómo funciona este metabolismo. Aprender de salud alimentaria es una de las grandes retos que tenemos planteados. Hay una parte importante de la humanidad que sufre sobrepeso y una parte importante de la humanidad, otro 20% aproximadamente, que sufre malnutrición o desnutrición. Aprender a alimentarnos correctamente y aprender a alimentar a la tierra que nos alimente del modo correcto, cerrando el ciclo de carbono y capturando carbono en el suelo. Eso sería parte de la agenda de estos ciclos virtuosos. Aquí veis cuáles son el proceso natural de polimerización que lleva a cabo la naturaleza, cuando capta a través del sol y los cloroplastos la energía, forma las unidades mínimas, vamos a decir mínimas de energía, que son los azúcares, los monosacáridos, la glucosa, que se van polimerizando, formando disacáridos, que si siguen sumando moléculas de azúcar dan lugar al almidón del arroz o del pan. La naturaleza, las plantas, si siguen polimerizando, descubrieron la celulosa como la capacidad de tener una estructura que se orientara al sol para ser más eficientes, son estructuras más pesadas que los almidones. La naturaleza siguió polimerizando y dio lugar a la lignina, a la leña, que tiene una estructura muy, muy compleja. En el fondo, esta pequeña lección de química tiene por intención darnos cuenta que en el compostaje necesitaremos estructuras muy livianas que rápidamente las bacterias puedan quemar, necesitaremos almidones que a una velocidad similar, un poco más lento de lo que ocurre en nuestro estómago y en nuestro intestino delgado, los microorganismos también asimilarán para después, gracias a esa energía, acelerar la capacidad de descomponer la celulosa y la lignina. Nosotros no tenemos capacidad de aprovechar la celulosa ni tampoco la lignina, pero son los microorganismos los que pueden aprovechar las leñas de las podas, los que pueden aprovechar las celulosas de las hojas secas de la otoñada o los que pueden aprovechar los residuos urbanos de nuestros hogares. Y cuando sale del proceso de compostaje, nosotros decíamos que salen las proteínas, en el caso de las sustancias húmicas del compost, que pueden ser aproximadamente un 30% del peso final de un buen compost son sustancias húmicas, tendremos los ácidos fúlvicos, que son relativamente sencillos, que incluso se puede uno comer, los venden en las tiendas dietéticas, son relativamente fáciles de asimilar en nuestro sistema digestivo, pero nuestro objetivo en el compost no es comer ácidos fúlvicos, sino polimerizarlos en forma de ácidos húmicos, equivalentes a las proteínas, que lo hacen los hongos en la fase del afinado de esa cocción en que consiste un compostaje bien hecho. Es importante aprender los ciclos biológicos y después esas huminas que capturarán carbono en los suelos y permitirán dialogar a las plantas. Unos simples vistazos. Lo que es evidente es que nuestros suelos, particularmente los del centro-sur de la península ibérica, pero en general todos los suelos, han perdido materia orgánica porque las labores, el laboreo del secano de los fértiles suelos de cereal de Burgos, esos volteos y esas labores, al oxigenar la tierra lo que están provocando es una oxidación de las huminas que provocan que se deshagan, con lo que nuestros suelos tienen poca materia orgánica y de poco peso molecular, mucho menos capaz de liberar después los nutrientes, de capturarlos y de dialogarlos con las plantas de nuestros cultivos. Tenemos de media aproximadamente un 2%, 2,5%, 3% de materia en suelos en el caso de Burgos,
y estaría bien que subiéramos a un 5%. Duplicar la materia orgánica en suelos duplicaría la capacidad de retención hídrica de los suelos. Es importante de cara al cambio climático la eventual reducción de las precipitaciones, a la vez que estaríamos capturando carbono en los suelos. La agenda de transición vía suelos es una de las prioridades que Australia o Francia ya se han dado dentro de su aplicación de sus políticas agrarias y climáticas, y en nuestras latitudes, en la piel de toro, todavía estamos lejos de conseguirlo. En el discurso ya está, pero en la realidad es que en la política agraria común de nuevo cuño no está planteándose en términos cuantitativos la captura de carbono en nuestros suelos. Pero hay un movimiento planetario que surgió a partir de la cumbre de París del año 2015. Fijaros, ya hace 6 años y todavía estamos en una situación muy verde. No sé cómo acabaremos la década próxima cuando en los últimos 5 años hemos hecho poco. No son buenas las noticias, pero plantearon en la 21 de París lo que se llamó el 4 por 1000, es decir, todos los gases de efecto invernadero que se generan anualmente en el planeta se podrían subsumir solamente en los suelos si aumentáramos un 0,04% la materia orgánica en los suelos. El gran sumidero de carbono del planeta Tierra no son las algas o los microorganismos en los océanos, no son los bosques tropicales ni los bosques de las taigas Siberia o del Canadá, sino son los suelos. Tienen 3 veces más capacidad de retención de carbono y de aumento de la fertilidad y retención hídrica los suelos que los otros grandes ecosistemas del planeta. Y esto es algo que tenemos que aprender para poder dar prioridad en los manejos de la materia orgánica. En esta línea venimos trabajando desde hace tiempo en la asociación en la que estoy. Ahora mismo estamos desarrollando un proyecto que se llama CAM, Comunidades Agrocompostadoras de Madrid, donde diferentes municipios, entidades locales líderes en el sector del compostaje están apostando porque sean agricultores los que gestionen su materia orgánica. Estamos formando, identificando a los mejores agricultores y trasladándoles, pagándoles 100 euros por tonelada, materia orgánica recogida de diferentes grandes generadores, colectividades, colegios, residencias, etcétera, para presionar desde la investigación agraria para quedarse los agricultores como renta complementaria los residuos y que no vaya a los grandes centros. ¿Qué es agrocompostar? No tenemos definición. En la ley de residuos que está de compostaje que está a punto de sacar el Ministerio, el MITECO de Transición Ecológica, no aparece la parada al compostaje. Yo creo que por negligencia y por inercia intelectual, porque creo que es fácilmente argumentable, y tenemos casos, no solamente el sueño de 4 permacultores o locos, tenemos los casos de Austria, que os hemos comentado antes, que el 50% de la materia orgánica la gestionan actores del sistema agroalimentario. Agrocompostar es, en primer lugar, que un agricultor aproveche los residuos que tiene en su propia finca o los residuos que se generan en las fincas de proximidad, a ser posible combinando residuos de estiércoles con residuos vegetales de celulosas o de leñas, de podas o de rastrojeras, como ya habéis visto en las transparencias anteriores, y llamamos agrocompostaje DRSU cuando además de estos residuos del sector primario se incorporan los residuos orgánicos de almidones o de azúcares que salen de nuestras viviendas y de nuestra alimentación, mejorando la capacidad de los microorganismos de intervenir en el proceso de descomposición, serían el equivalente a los azúcares que puedan estar aportando en los sistemas japoneses como los bokashi, que seguramente os sonarán, son sistemas muy a pequeña escala. Podemos hacer bokashis a gran escala y en lugar de comprar azúcar, lo que haremos es aprovechar los residuos azucarados de las ciudades, los almidones que se descomponen. Esta es la agenda del agrocompostaje, empezar haciendo un agrocompostaje de los residuos agrícolas y ganaderos, que se hace mucho en Castilla y León, que lo sepáis, incorporando los bioresiduos urbanos, que es el gran reto que tenemos planteado. Es una disrupción ecológica y social perfectamente argumentada, asumible porque introduce eficiencias económicas de coste, como ya os he explicado, e introduce también eficiencias ecológicas y energéticas, y que es prudente, es una disrupción, una provocación prudente. Debería ser fácilmente
entendible esto por parte de las instituciones y del tejido empresarial. La realidad es que hay inercia, nos estamos encontrando en provincias, incluso en Castilla y León, donde hay serias reticencias por parte de los sectores convencionales de la gestión de residuos, más vinculados a empresas de la construcción, a perder esa cuota de mercado y derivarla al sector agrario. Hace unos años llevamos a cabo un proyecto que se llamó Madrid Agrocomposta, donde se recogieron de modo piloto, lo han hecho en la ciudad de Madrid, la gran metrópoli, no entendemos por qué no se podría hacer en otros lugares, donde los residuos orgánicos de diferentes grandes generadores, colegios, comedores de empresa, iban a una serie de agricultores de proximidad que tenían plantas entre 50 y 200 toneladas. Esta es una planta de 200 toneladas en el Parque Agroecológico del Soto del Grillo, en Rivas Vacia, Madrid, unos 20 kilómetros, un poco menos del centro de la ciudad, donde se estaba tratando la materia orgánica. Hay diferentes modalidades de recogida de la materia orgánica, puede hacerse de modo convencional, esto es el caso de la Mancomunidad de Irati, donde es la Asociación de Economías Bioregionales, estamos ayudando a la mancomunidad a hacer una recogida con vehículos eléctricos, a bonificar con una moneda local a los hogares que participan con alta calidad en la separación de la materia orgánica, o sea, que no tiene impropios ni plásticos, han entendido qué es lo que es materia orgánica y qué se puede tratar en una pequeña finca de un agricultor o de un ganadero de proximidad, y con la bonificación en una moneda que se llama precisamente Irati, los comercios la aceptan porque está respaldada en euros, luego la mancomunidad les da los euros a los comercios que lo han aceptado, de manera que además estamos bonificando a los grandes generadores de materia orgánica, que suelen ser los comercios y las colectividades. De manera que la economía circular no solamente la entendemos o creemos que se debe entender en clave de los ciclos de la materia, sino también de los ciclos económicos, inyectando monedas que aumenten la eficiencia de los actores locales. Eso es parte de los trabajos que también hacemos. En algunos lugares, esto es en la Rabecho, en Vizcaya, donde es el agricultor el que con remolque recoge el contenedor marrón, lo lleva a 3 kilómetros por un camino vecinal prácticamente a la finca donde lo composta para alimentar a la tierra que después alimenta a los propios grupos de consumo del pueblo. En otros lugares la recogida la están llevando a cabo empresas de inserción. Esto es el caso de Apascovi en la localidad de Guadarrama, en el noroeste de la provincia de Madrid, donde se recoge en diferentes colegios la materia orgánica y se lleva para tratar, después aplicarla en huertos escolares y similares. Hay diferentes experiencias, estas en Guadalajara, donde se han recogido, porque muchas de estas experiencias piloto después no tienen continuidad, porque el lobby del tratamiento de residuos centralizado tiene mucha fuerza, mucha capacidad de persuasión en los círculos de toma de decisiones. Se separan contenedores, se separan los impropios, es decir, esta es la tarrina de yogur, por ejemplo, y el agricultor recibe la materia orgánica con el papel, que no deja de ser celulosa, manchado de los manteles de los colegios, y lo composta. Este es el caso de Madrid, la Asociación El Olivar se encargó de la recogida y con un agricultor separaban los impropios, iban haciendo el acúmulo al principio en pequeñas composteras hasta que aprenden a hacerlo a pequeña escala y pasan a hacerlo en composteras mayores. Esto es uno de los grandes retos de la calidad de la recogida. Cuando se implanten en las empresas de recogida la materia orgánica dirán de recogida selectiva, como dice la ley, nosotros hablamos de recogida hiperselectiva porque llevamos a cabo caracterizaciones, devolvemos, veis esta cucharilla, se le devuelve al colegio la cucharilla y se le va educando, están numerados los contenedores durante los primeros 3 meses para que la comunidad aprenda. Es un sistema inteligente en el que la separación, el agricultor y los generadores aprenden a mejorar la separación hasta conseguir impropios por debajo del 0,1%. Sistema de Madrid, por ejemplo, la ciudad de Madrid tiene unos impropios. Su programa lleva 2 años funcionando, se llama Acierta con la Orgánica y tiene impropios de más del 20%. Nosotros conseguimos con el agrocompostaje impropios por debajo del 0,1% en experiencias piloto de pequeñas dimensiones. Estamos hablando de unas 250 toneladas al año. En Austria exigen impropios por debajo del 3%, con el 50% de la materia orgánica del país. Y estamos ya muy cerca del cierre. Os voy a explicar
el análisis del ciclo de vida de la recogida y del tratamiento en clave agrocompostadora. Aquí veis en esta imagen dos escenarios. Cuando comenzamos el programa de Madrid Agrocomposta, que os he comentado antes, con el Ayuntamiento de Madrid, que se detuvo el año 20 y está a la espera de que vuelva a recomenzar. Parece que tiene el visto bueno para incorporarse a un programa de barrios productores, dándole materia orgánica a personas formadas para la horticultura de proximidad, para ese cierre de ciclos que hemos venido comentando. Cuando llevamos a cabo la experiencia en Madrid Agrocomposta, la recogida la llevábamos a cabo en furgonetas, como habéis visto. Eso supone una eficiencia en términos de transporte y de emisiones de gases relativamente baja. Calculábamos unos 60 kilos de carbono por cada tonelada de biorresiduos. El compostaje, el proceso por el que los agricultores mezclan las diferentes fracciones y en condiciones aerobias con oxígeno se produce la descomposición de la materia orgánica. Los agricultores, la realidad es que nuestra experiencia apunta a que descuidan el volteo, descuidan la oxigenación porque tienen 1000 actividades. Estamos mejorando los sistemas, pagando a cambio de una monitorización de los datos semanales, pero en aquel momento una mala gestión, un mal compostaje generaba unos 225 kilos de gases de efecto invernadero. La aplicación en suelo agrícola, la captura, como veíamos en las huminas, permitía aproximadamente capturar 100 kilos, con lo que el resultado final era de 176 kilos emitidos a la atmósfera. Era una emisión. Comentábamos que los grandes sistemas centralizados están en torno de la media tonelada y cuando mejoramos el sistema en los proyectos subsiguientes, la recogida de la materia orgánica se hace a menores distancias o con vehículos más grandes. En lugar de 500 kilos o 200 kilos por viaje, transportas 2 o 3 toneladas. El agricultor se le forma adecuadamente y se le exige un seguimiento, conseguimos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la compostaje, que sobre todo tienen que ver con el metano. Siempre hay algo de actividad anaerobia en el centro de las pilas o el óxido nitroso. Mantenemos un buen aporte de materia orgánica y un buen manejo agronómico, conseguiríamos una captura de 60 kilos, que es en la situación en la que nos encontramos en los proyectos que estamos trabajando actualmente. Pero podríamos llegar, somos conscientes de cuáles serían las eficiencias pendientes, podríamos llegar a capturar 200 kilos de carbono por cada tonelada de biorresiduos, y ahí es donde pensamos que debería haber una mirada, una agenda desde el punto de vista de la gestión de residuos, desde el punto de vista de la captura de carbono, desde el punto de vista de sistemas alimentarios territoriales, del cambio de hábitos alimentarios para aumentar el consumo de hortalizas, aumentar la salud de nuestro sistema digestivo. En fin, una agenda compleja que espero que haya quedado más o menos formulada y quedo a vuestra disposición para preguntas o un coloquio. Muchas gracias, un saludo.